Pentecostés, el relato de San Lucas. Hace poco quizás vieron un video que colgué en este canal sobre el Paráclito según San Juan. Queremos ingresar ahora en la óptica teológica y espiritual de San Lucas. Podría empezar preguntando cuántos relatos hay de Pentecostés, de la efusión, de la donación del Espíritu Santo a la Iglesia en los tiempos inmediatamente post-pascuales. Y ustedes me dirían, un relato de Pentecostés famosísimo hasta el comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y yo les diría que no hay uno solo. De hecho, quizás en la obra de Lucas, en todo el libro de los Hechos, de formas distintas, hay otras formas de relatar la efusión del Espíritu. En otros episodios, en los caminos, en la misión. Pero cuando celebremos la solemnidad litúrgica de Pentecostés, nos vamos a encontrar que el Evangelio de Juan nos trae un relato distinto de Pentecostés. Está en el capítulo 20, versículo 19 y siguientes. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio y les dijo: la paz esté con ustedes. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quienes se los retengan les quedarán retenidos. En este relato de Juan, la efusión del Espíritu Santo se ubica al mismo día de la resurrección. Ese domingo de la resurrección, tras haber aparecido María Magdalena, el Señor aparece en medio de ellos que están en la casa, con las puertas cerradas, les da la paz, esa paz bíblica, la saciedad del gozo, la plenitud de la salvación, la consecuencia, la bendición propia de la alianza con Dios. Y tras mostrar los signos de la cruz en su cuerpo, resucitado, sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. Como el Padre me envió, yo los envío. Sopla, reciban el Espíritu Santo. Y luego el perdón de los pecados. Es decir, que la acción del Espíritu Santo que han recibido y que los va a conducir, los va a ayudar en esta obra, ¿no? De conversión, de reconciliación. Salir del pecado hacia la gracia, de la muerte hacia la vida, de la oscuridad hacia la luz, vivir la paz, pues. Creer en Jesús porque cree en Jesús tiene vida. Tema clásico del cuarto evangelio. Dicho esto, nos encontramos también con el relato famoso de Lucas, que está en Hechos 2. Pero antes de ingresar en él, quiero hacer esta pequeña preparación, preámbulo. En el capítulo 1 se narra la ascensión. También sabemos que hay dos relatos de la ascensión en Lucas. Uno en el Evangelio y otro al comienzo del libro de los Hechos. Al comenzar el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 6, dice: estando ya reunidos, le preguntaban: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar la soberanía de Israel? Estamos en el contexto de las apariciones pospascuales.
en la última, la de la ascensión, hay una inquietud. Es hora que vas a restaurar. Ellos seguramente tenían expectativas mesiánicas sobre el Israel de Dios. Es ahora que vas a restaurar, que vas a devolverle a Israel, que se va a hacer tu reino. Y tenían también expectativas humanas, interpretaciones sobre cómo debía ser esa restauración, probablemente, ¿no? No les toca a ustedes, dice Jesús. No les toca a ustedes saber los tiempos y circunstancias que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta el confín del mundo. Jesús corre al costado de esa preocupación de la restauración. Evidentemente su respuesta tiene como un horizonte más escatológico al final de los tiempos, la segunda venida, la parucía gloriosa. Pero corre al costado de esa preocupación y dice, no, no pongan la mente y el corazón aquí. ¿Qué deben hacer? Bueno, esperar el don de lo alto, la promesa del Padre. El Espíritu Santo, Él los conducirá y ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en todo el territorio de Israel, en la gentilidad de los paganos y hasta los confines del mundo. Su centro de atención es la venida del Espíritu Santo y dejar que Él los anime y los conduzca. Luego de la ascensión y tras un pequeño momento donde Lucas hace como una síntesis, un sumario de la vida de esa comunidad primitiva que estaban unidos ahí en la oración, en Jerusalén, en el capítulo 1 también, versículo 15, vamos a encontrar la lección de Matías. Pedro está preocupado porque ahora han quedado 11 entre los apóstoles. Judas ha muerto, ya no está entre ellos después de traicionar a Jesús. Y Pedro piensa que tiene que restaurar el número de 12 como Jesús lo había puesto a elegirlos, interpretando seguramente una continuidad con las 12 tribus, los 12 jefes de las comunidades, el pueblo de Israel, el nuevo Israel. Y entonces quiere restaurar el número de 12 y hace una propuesta a la comunidad, de la cual ahora no vamos a entrar en detalles, queda elegido y agregado al colegio de los 12 Matías. Pero ven, ellos están, Pedro también está, en una mirada restauracionista, que de alguna forma mira al pasado y quiere restablecer cosas que parecen que están perdidas y que hay que recuperar. Y más bien, la posición de Jesús en la ascensión es, no vayan por este lado, no se preocupen por esto, dejen que llegue el Espíritu con su novedad y Él sabrá conducirlos por los caminos que hay en el futuro. Allí entonces encontramos nuestro relato, el relato de Pentecostés, famosísimo, de Hechos 2, del 1 al 11. En ese capítulo 2 vamos a encontrar este relato, después el discurso de Pedro, y finalmente vamos a encontrar también que tras este discurso la gente se compunge, se arrepiente, pregunta qué tiene que hacer, y ellos le indican convertirse, salir del pecado, hacerse bautizar en el nombre del Señor y se agrega a la iglesia los nuevos fieles que aceptan a Jesucristo como Señor. En este sentido ven que la óptica de Juan y de Lucas coinciden en que el Espíritu Santo, además de animar a la iglesia y conducirla, ser parte del envío que hace Jesús a la misión de anunciar el Evangelio de la salvación,
el Espíritu Santo facilita este proceso, ¿no? De conversión, de cambio de vida, de penitencia, de arrepentimiento de los pecados, de adherir a Jesús, de vivir una vida nueva de gracia, de santidad y de incorporarse a la comunión eclesial. San Lucas también conoce como Juan que desde la Pascua, que digamos de la cruz redentora, de la muerte y resurrección de Cristo, surge esa efusión universal del Espíritu Santo anunciada por los profetas. Pero Lucas la coloca 50 días después. Yo diría que él está muy preocupado por mostrarnos los procesos de la comunidad. Yo a veces lo digo burdamente, ¿no? La digestión de la Pascua y la digestión del misterio de Jesucristo que tiene que hacer la primera comunidad, ¿no? Y entonces en este proceso de irse dando cuenta, comprendiendo todo lo que él había dicho, todo lo que había hecho, sus gestos, sus palabras, en este momento están tomando realmente conciencia de que es el Hijo de Dios, su señorío, que está resucitado, lo que antes no entendían, antes de la Pascua, ahora lo han vivido, lo están dimensionando, le están dando envergadura. Está en este proceso que no es de un día para otro, la comunidad está haciendo un camino de asimilación, de digestión de la Pascua, del misterio de Cristo. Y entonces, pasado un tiempo, después de las apariciones y tras la madurez de ese tiempo, con la ascensión, la exaltación de Cristo como experiencia de fe, realidad y experiencia de fe, bueno, ahora ellos están esperando el Espíritu, como se los ha prometido. Y entonces en Hechos 2 del 1 al 11 vamos a encontrar este relato que ustedes ya conocen bien y lo van a leer todo de corrido. Permítame, por un tema de brevedad de tiempo, lo voy a leer distinto. Porque, sin que se escandalicen, lo primero que tengo que decirles es que Lucas evidentemente hizo una obra de recoger testimonios, recogió diversas tradiciones, y de diversas tradiciones orales y quizás también escritas, compuso este relato unificado de Pentecostés, pero donde se nota que por lo menos hay dos tradiciones, hay dos relatos dentro de un mismo relato. Una tradición más antigua y una tradición quizás un poco posterior en los tiempos, claro, del siglo I. El relato antiguo tiene un carácter carismático, apocalíptico, ¿no? Está contenido en los versículos del 1 al 4 y del 12 al 13. Y esta tradición dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido, como de viento huracanado, que llenó toda la casa, donde se alojaban. Aparecieron lenguas como de fuego, que, descendiendo por separado sobre cada uno de ellos, se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras según el Espíritu les permitía expresarse. Fuera de sí, perplejos, comentaban: ¿qué significa esto? Otros se burlaban diciendo: han tomado demasiado vino. Este relato tiene, como decíamos, un tono más apocalíptico. Aparecen signos así estruendosos, extraordinarios, ¿no? Entonces estaban reunidos y de pronto ese ruido que viene del cielo, ¿no? Ese ruido que no es humano, ese ruido de la presencia de Dios que hace que todo se conmueva, que tiemble, ese viento huracanado que lo llena todo, toda la casa, ¿no?
Imaginen un huracán dentro de una casa. Se vuela todo, se conmueve todo, todo cambia de sitio, todo entra en una dinámica, en una vorágine, ¿no? Un huracán dentro de una casa, un viento huracanado. Y las lenguas de fuego, ¿no? Que se derraman sobre el ardor de ese fuego, esa quemazón, que también es signo de purificación, pero también realmente de una presencia de la gloria de Dios. Y ellos empiezan a hablar en distintas lenguas. La traducción que leí recién dice lenguas extranjeras. Bueno, es quizás el fenómeno conocido como glosolalia, ¿no? Cuando San Pablo habla del don de lenguas. O quizás también hoy en día a través de movimientos de renovación carismática, católicos y no católicos, el redescubrimiento de algunos dones más sensibles, algunos carismas más sensibles de la acción del Espíritu, como el don de lenguas. Y el resultado de todo eso es que los que reciben esta experiencia, que evidentemente se dan cuenta, esos interlocutores, dicen, ¿qué es esto? Deben estar borrachos. Les parece realmente un fenómeno difícil de comprender, de aceptar, de explicar. Novedoso del todo, fuera de todo lo esperable. Una segunda tradición sobre Pentecostés está también subsumida en el único relato que tenemos en los Hechos. Ese segundo relato tiene un carácter más profético y misionero, ¿no? Y quedó consagrado en estos términos, de los versículos 5 al 11. Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todos los países del mundo. Al oírse el ruido, se reunió una multitud y estaban asombrados porque cada uno oía a los apóstoles hablando en su propio idioma. Fuera de sí por el asombro, comentaban, ¿acaso los que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno los oímos en nuestra lengua nativa? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y los distritos de Libia junto a Cirene, romanos residentes, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos los oímos contar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Este relato tiene otro tono, ¿verdad? Aquí lo que se afirma es que ellos son galileos. ¿Y en qué están hablando? En arameo, el idioma propio. Acá no es que ellos estén hablando distintas lenguas, sino que ellos hablando en arameo, en su propio idioma, se produce este fenómeno, que cada uno lo escucha en la propia lengua de su origen patrio, de su tierra. ¿Cómo es posible? Es una especie de fenómeno de traducción simultánea, ¿no? Y entonces, evidentemente, yo hablo en arameo y todo el mundo lo escucha en su propia lengua y según, podríamos decir, los cánones de su propia cultura. Este relato, de alguna forma, tampoco se inquieten, supone cierta ficción literaria. Es muy difícil que en Jerusalén se encuentren al unísono toda esa cantidad de pueblos que está citando Lucas. Algunos sí, pero evidentemente se construye esta multitud que es básicamente universal, porque aquí hay gente realmente que es congregada desde muchos lugares distintos. Y entonces aparecen de todas las regiones del mundo.
Permítame que busque un poco alguna precisión. Están los representantes de los pueblos, de todas las regiones de la tierra, de la cultura antigua, ¿no? De, de los pueblos que están establecidos en Judea, Oriente, Norte y Sur. También están representadas las poblaciones que se desplazaban hacia Oriente y Occidente, cuyo centro es Roma. Y entonces de todos los puntos cardinales, de alguna forma, y de todas las situaciones, residentes, prosélitos, extranjeros que están en movimiento, en migración, de todos lados de la cultura antigua, Lucas hace confluir en Jerusalén para el hecho de Pentecostés. ¿Mm? Bien, en este único relato donde están por lo menos atestiguadas dos tradiciones, hay una tradición, la del relato que un poco marca la impetuosidad del viento huracanado, el ruido en la casa, las lenguas de fuego y toda esta cuestión de ellos que hablan en diversas lenguas, ¿no? Una tradición que habla de la fuerza, ¿no? De la potencia de la experiencia. Y probablemente esta tradición nos está diciendo que Dios tiene, permítame la expresión, que hacer fuerza, una fuerza muy grande, para que esa iglesia naciente pueda salir de esa mentalidad óptica restauracionista que tenían, esa mirada anclada en el pasado, que debe ser recuperado, hacia horizontes nuevos. Y entonces el Espíritu Santo abre justamente el horizonte nuevo de lo que viene, de lo que llega desde el futuro de Dios, lo escatológico, por así decirlo, ¿no? Y allí entonces esa potencia de la narración de la presencia del Espíritu también da cuenta de la resistencia, de las dificultades que hay que vencer en aquella comunidad primitiva para que pueda realmente adherirse, entregarse a esta nueva mentalidad que tiene que brotar de la Pascua, esta plenitud de la fe en el Señor resucitado. La otra tradición, que más bien se concentra en sentido misionero y profético, en que todos los pueblos participan de Pentecostés, porque en el fondo la intención es esta. Y después Lucas lo va a ir replicando y va contando la misión y cómo la misión de la iglesia es conducida por el Espíritu y cómo el Espíritu se derrama en cada vez que se comienza una comunidad y se anuncia y se acepta el Evangelio de Jesucristo. Y entonces realmente el Espíritu son varios Pentecosteses, cada inicio comunitario es un Pentecostés. Y entonces el Espíritu va haciendo presente a Jesús para que puedan adherir a la fe y haya ese cambio, conversión del pecado, arrepentimiento, cambio de vida, pero también la adhesión a una vida nueva, a un horizonte totalmente nuevo y abierto, maravilloso, fuera de expectativa, que es la obra de Dios, ¿no? El plan de Dios, en Jesucristo, en su Pascua, para la salvación de los hombres. Por lo tanto, en esa segunda tradición, lo que está resaltado es la comunión y la comunicación. Hasta podríamos decir la comunicación de la comunión. Realmente, en esta experiencia de la irrupción del Espíritu, todos, según las particularidades propias, las originalidades propias, las culturas, las lenguas, las mentalidades, todos de un modo oportuno, acomodado, adaptado a nosotros, todos escuchamos el mensaje de la salvación en Cristo, que, anunciado por los testigos, es animado, es favorecido, es facilitado por el Espíritu Santo, que mueve a unos a comunicar, a testimoniar, y a otros a recibir desde su propia identidad el mensaje único de Cristo, del Señor, de su Pascua.
Y esto provoca la comunión en la fe en Cristo y en la comunión en la acción del mismo Espíritu en todos ellos. Bien, relato entonces famoso de Pentecostés, relato, digamos, de madurez de un proceso de la comunidad al cual se le aparece el resucitado durante 40 días, haciéndolo, descubren, lo profesan exaltado Señor, a la diestra del Padre en su gloria, Señor de cielos y tierra, del tiempo y de la eternidad, como solemos decir en la liturgia pascual de la vigilia. Y también ahora esta efusión del Espíritu, esta experiencia del Espíritu, que a unos, los testigos, los mueve de tal forma, con tal potencia, que los saca de donde están, no solo de la casa, sino también de una mentalidad restauracionista, de sus propias expectativas, de sus miradas humanas, de sus soluciones humanas, hacia un camino distinto, ¿no? El del don, el de la gracia, el de la primacía de la acción de Dios. Y a otros, los interlocutores, se les hace cercanos, se les encarna en su propia historia, mentalidad, lengua, cultura y les habla a todos con claridad, en la medida en que cada uno puede comprender en la propia expresión particular de cada uno el misterio de Cristo. Y el Espíritu Santo entonces comunica a Cristo, comunica el misterio de la salvación, comunica y favorece la comunión. La comunión se da en la fe común en ese Cristo Salvador y en la acción del Espíritu. Hermoso relato de San Lucas, que hoy para nosotros tiene evidentemente también implicancias muy claras, ¿no? En primer lugar, digamos, como mirando o revisando la vida eclesial, nos invita siempre a convertirnos para no poner la vida de la iglesia en perspectiva humana solamente, en soluciones o claves que vengan estrictamente de un sentido natural, de nuestra acción, de nuestras estrategias, de nuestras expectativas, de nuestras búsquedas o de las búsquedas y expectativas de los hombres de nuestro tiempo y del espíritu de una época. Eso es real, es el contexto del cual partimos, pero la primacía es la acción de Dios. A abrirnos a la acción de Dios y también volver a descubrir como iglesia que a veces tenemos innumerables resistencias, podríamos decir que no nos entregamos al Espíritu Santo y que debemos de nuevo confiarnos al Espíritu, que Él con potencia nos va a sacar y va a trascender este punto de partida inicial nuestro para abrirlo, sobredimensionarlo a lo sobrenatural, a la acción de Dios, a la novedad de la gracia, a una vida nueva y a una misión y una identidad que está más allá de lo que esperábamos. Y por otro lado también, como iglesia, nos invita a confiar en la acción del Espíritu, en la primacía de la acción de Dios, en el diálogo con el mundo, nuestros interlocutores, a los cuales les anunciamos el testimonio de Cristo. A nosotros nos toca, el Espíritu nos capacita, nos envía para anunciar a Cristo. Pero básicamente es al Espíritu al que le toca hacer esta obra de que cada uno pueda recibir, aceptar por la fe, comprender en profundidad. El Espíritu es como el maestro interior, es Él el que presenta a Jesucristo en el fondo más que nosotros.
Nosotros somos humildes instrumentos, servidores. Y a veces nos preocupamos demasiado si tenemos que hacer esto o aquello, estrategias de comunicación. Eso también ayuda, no hay que dejar de hacerlo, pero hay que tener claro que lo básico es que si el espíritu no unge, si el espíritu no se derrama, si el espíritu no es el agente principal, las estrategias humanas, por eficaces que parezcan, van a ser estériles, van a ser infecundas. La fecundidad se da en la acción del espíritu. Y entonces el espíritu nos va a capacitar a unos para vivir fieles al envío, a la misión que nos ha hecho Jesús, para dar testimonio, a otros los va a ser capaces de recibirlo y de encarnarlo en su propia historia, cultura, horizonte vital, y a todos se nos dará el regalo de la comunión, se nos comunicará el don de la comunión. Comunión que se hace por la fe en Cristo y por la acción del Espíritu Santo. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.